Ah, buenas tardes a todos ustedes en un evento muy especial, un evento donde recordamos a Antoni Gaudí, el arquitecto de Cataluña, de España, y también tenemos el placer de tener nuestro amigo Emili con nosotros para hablar. Así yo invito a nuestra alumna de Barruti para presentar Emily y para conducir el programa. De Barruti. Gracias, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa, la celebración virtual recordando a Anthony Gaudí, organizado por Indo-Hispanic Language Academy de Kolkata, India, y Gaia Global Books, España. Hoy, 25 de junio, es el cumpleaños de Anthony Gaudí, que nació en 1852. La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona es la obra maravillosa del arquitecto catalán Antoni Gaudí. Este templo, que comenzó a construirse en 1882, destaca por su arquitectura inspirada en la naturaleza y su profunda simbología religiosa. Después de 144 años, 10 de junio de este año, el Papa León XIV inauguró y bendijo la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, y este evento marcó la culminación de la estructura mágica como la iglesia más alta del mundo. Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios, dedicó los últimos años de su vida exclusivamente a este proyecto, viviendo incluso en el propio taller de la obra hasta su trágico fallecimiento en 1926. Entonces, en la ocasión del centenario de su muerte y la finalización de la Sagrada Familia, nos sentimos honrados de tener entre nosotros el profesor eminente, doctor Emili Puig y Vilaro, desde España. Doctor Emili Puig Vilaro es un investigador en educación para la sostenibilidad, pedagogía socioambiental crítica y diálogo intercultural entre sistemas de conocimiento. Es doctor en educación por la Universidad de Girona en España, donde imparte clases en la Facultad de Educación y Psicología desde 2004. Su formación académica integra psicología y pedagogía, educación social, educación ambiental y ecología emocional. Aparte de su labor universitaria, participa activamente en el sistema de educación pública de Cataluña, donde imparte programas de formación profesional, fortaleciendo el vínculo entre la reflexión académica, la práctica educativa y la acción editorial. Doctor Vilaro ha participado en proyectos de investigación y publicado trabajos académicos sobre las percepciones sociales de cuestiones ambientales y educativas. Desde 2015 es profesor visitante en la Universidad de Kolkata, India. Es el fundador y coordinador editorial de Gaia Global Books, una iniciativa editorial educativa internacional dedicada a la educación ambiental, el aprendizaje de idiomas, la pedagogía crítica y el diálogo intercultural. Además de su labor académica, es poeta y ensayista. Sus escritos exploran la conciencia ecológica, el silencio, la presencia y la crisis de la civilización contemporánea, fomentando el diálogo entre el pensamiento pedagógico, la experiencia vivida y la creación literaria. Y ahora, bienvenido, doctor Emili Puig y Vilario.
para relatarnos su investigación, la experiencia y sus opiniones valiosas sobre el tema de hoy. Doctor Vilaro, por favor. Muchas gracias, Devarita. Gracias por tus amables palabras y por glosar un poco el resumen de mi trabajo. Se lo agradezco mucho. Gracias. Para mí, es un placer. Yo empecé a escribir este libro hace pocos meses, cuando me di cuenta que la mayoría de mis alumnos en la universidad no sabían o nada o casi nada de Antoni Gaudí. Y esto me provocó una sensación de vergüenza y pensé, ¿cómo puede ser que alumnos que han vivido, han cursado todo el sistema educativo en Cataluña, prácticamente no saben nada del valor y de la obra de Antoni Gaudí? Decidí poner solución a esto y escribir ese pequeño libro, y al mismo tiempo me di cuenta que podría ser muy valioso también para personas en general de Cataluña, y también para personas de otras culturas que si quisieran iniciarse en el conocimiento de Gaudí. No es un libro profesional en el sentido muy profundo, es un libro de iniciación que intenta transmitir lo más importante de Gaudí, de su obra, de sus valores y de su actitud delante de la vida. Desde mi perspectiva he intentado marcar muy bien el hecho de cómo la naturaleza es un factor clave en Antoni Gaudí. La naturaleza es su gran maestra. Él ha aprendido de los árboles para él son columnas. Cuando entras en la Sagrada Familia puedes ver un bosque de columnas donde la luz penetra de manera casi misteriosa y casi mágica. Se ha inspirado también en las montañas, en las flores, en las conchas, en los animales, en las proporciones de la naturaleza. Él decía que en la naturaleza no hay líneas rectas, todos son curvas, y él ha intentado introducir las curvas en su arquitectura. Además de todo esto, para él la arquitectura y la vida son inseparables. Un organismo debe ser una cosa orgánica y viva, no un simple conjunto de paredes. Debe ser algo bello, algo armonioso. Todo esto no es fruto de la casualidad. Todo esto es gracias a su alto nivel de atención y observación hacia la naturaleza. Toda su creatividad se inspira en la observación de la naturaleza. Él, cuando veía una hoja, no solo la miraba y decía, "Oh, una hoja", sino que la observaba atentamente, la analizaba, observaba los nervios, observaba el verso y el anverso, observaba cada parte de la hoja, observaba cómo era la hoja en cada momento del año, observaba con mucha atención. De hecho, toda esa observación ya le viene de la infancia. Cuando él era pequeño, que vivía en un pueblecito cerca de Tarragona, en Riumors, donde toda su infancia, debido a veces a enfermedades, tuvo que estar muchas horas quieto, y eso le obligó o le dio la oportunidad de poner mucha atención. Aparte de eso, toda su infancia estaba rodeado en un ambiente rural de pueblos de todos los oficios artesanos, y él observaba los carpinteros, los pintores, los ceramistas, los caldereros. Su familia era calderera, eso significa que trabajaba con el metal, ¿sí? Y todo eso le fue dando una información del mundo de la artesanía, que cuando fue mayor y fue arquitecto,
empezó a introducir todo ese bagaje de artesanía en sus obras. Por eso todas sus obras podemos ver que están llenas de artesanía, no solo de arquitectura, de pintura, de carpinteros, de escultores, de cerámica, etc. Gaudí, de pequeño, parecía una persona un poco distraída y realmente no estaba distraída, estaba atenta por la naturaleza, estaba atenta por los oficios, estaba atenta por el mundo rural. Pero incluso algunos maestros suyos pensaban que era un niño distraído y un niño con poca atención. ¿Sí? De hecho, cuando acabó arquitectura, alguno de sus profesores de arquitectura dijo: no sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá. Y el tiempo nos ha dicho que no era un loco, sino que era un genio, ¿sí? Que ha revolucionado absolutamente toda la arquitectura. Para él, lo más importante, una de las cosas más importantes, era la belleza. La belleza no era puramente un adorno para poner encima de un lugar, sino que la belleza para él era una cosa básica para ayudar a vivir mejor a las personas y para ayudar a elevar el espíritu humano, ¿sí? Para ayudar a llegar a Dios o trascender la realidad. Para él la naturaleza también era una maestra. La naturaleza nunca desperdicia nada. Cuando se cae un árbol en el bosque, inmediatamente árbol empieza a descomponerse y empieza a entrar en un círculo del ecosistema natural. Gaudí no desaprovechaba nada. Una de las cosas más importantes de la arquitectura de Gaudí es el famoso trencadís. Esa palabra se utiliza solo en catalán, no tiene traducción al español. Trencadís viene del verbo trencar. El verbo trencar significa romper. Él utilizaba todas las baldosas de colores que se rompían o que los artesanos rompían sin querer, no las tiraba, las aprovechaba y hacía mosaicos, como podemos ver en el dragón, en el drac del Parc Güell, que está todo lleno de colores, de trocitos de baldosas de diferentes colores. Y para él era básico aprovechar cualquier material, aunque parecía roto o para no utilizar. Otra cosa muy importante que él observaba era la geometría. A él le encantaba las proporciones y la geometría. De hecho, en la Sagrada Familia podemos ver una geometría casi mágica y unos arcos inspirados en los árboles y en la naturaleza, donde él estuvo años y años ensayando cómo poder mantener una estructura arquitectónica con columnas inclinadas. En la naturaleza la mayoría de los árboles o de las ramas son inclinadas y él, a partir de ese ejemplo, estudió los pesos y las proporciones para poder utilizar todas estas cosas en su arquitectura. Para él, innovar significa buscar caminos de construcción nuevos, pero no romper con el pasado. Él estudió atentamente la tradición, estudió toda la arquitectura tradicional catalana, pero tenía mucho interés también en la arquitectura de otras culturas, de otras religiones, y se dedicó a estudiarlo todo. En aquella época, Barcelona era como un laboratorio. Era una época que se llamaba la Renaixença. Renaixença en castellano podríamos traducirlo como renacimiento. Era un renacimiento cultural
donde había mucho interés en construir toda una Barcelona nueva, porque se planificó un gran crecimiento de Barcelona. Esto era la zona, los que habéis estado en Barcelona alguna vez, sabéis, la zona del Eixample. El Eixample es el ensanche, toda una zona que está perfectamente ordenada geométricamente por el Pla Cerdà. Y ahí había mucha gente con mucho poder económico que querían que los arquitectos más importantes, entre ellos Gaudí, les hicieran sus casas. Y aquí empezó la historia de Gaudí. Empezó trabajando con Eusebi Güell, y hizo posible el inmenso Parc Güell y la casa del señor Eusebi Güell. Todo el Parc Güell se puede visitar hoy en día. Hay una cripta y hay el famoso dragón, el drac este con los mosaicos, y también está la casa del Parc Güell, del señor Eusebi Güell. Luego le encargaron la Casa Batlló, que es como un inmenso ser vivo, parece vivo, no parece una casa normal. Luego le encargaron también la Pedrera y muchos otros proyectos. En cada proyecto él iba aplicando sus nuevos conceptos de arquitectura inspirados por la naturaleza. Aplicaba todo lo que tiene que ver con las conchas, con los huesos, con los árboles, con las ramas, con las piedras, con las montañas de Montserrat, que también se inspiró mucho. Son unas montañas situadas en Cataluña que ahora, por cierto, el Papa León XIV ha visitado la Sagrada Familia, pero también ha visitado Montserrat y diversos lugares en Cataluña. Pero llegó un día que, cuando era bastante joven, tenía 30 y pico años, le encargaron la Sagrada Familia. La Sagrada Familia no la inició él. Había otros arquitectos que la habían iniciado con un estilo neoclásico, que a él no le gustaba para nada. Por suerte, solo estaba empezada en las primeras fases. Y él, con mucha valentía, cambió todo el proyecto, deshizo el proyecto neoclásico y construyó el proyecto actual, sabiendo que nunca vería esta obra terminada, sabiendo que esto tendrían que acabarlo las siguientes generaciones, porque el trabajo era tan inmenso que era imposible hacerlo en una sola generación. Los primeros años él alternaba el trabajo en la Sagrada Familia con otros proyectos, pero llegó un momento que la Sagrada Familia le absorbió completamente. Todo el día estaba pensando, diseñando, construyendo, hablando con los artesanos de la Sagrada Familia, y decidió, en contra de la opinión de sus amigos, dedicarse únicamente y completamente a la Sagrada Familia. Todo el mundo dijo: está loco, ¿cómo puede hacer eso si ganará mucho dinero trabajando con todas las cosas, con todas las obras? Y él decidió dedicarse solo a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es única en el mundo porque consigue introducir todos los elementos sagrados, todos los elementos de luz, todos los elementos de escultura y todos los elementos de arquitectura que durante toda la vida Gaudí fue aprendiendo de la naturaleza. Ahora iremos hablando paso a paso de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, cuando uno llega por primera vez y no la ha visto nunca, es una obra muy impactante, porque las fachadas, cada una de las tres fachadas que tiene, es completamente diferente. No es lo mismo entrar por el este que por el oeste, que por el norte. Cada fachada es diferente, completamente diferente. Además, tiene unas torres que no son usuales en ninguna
iglesia ni en ninguna basílica en ningún lugar del mundo. De hecho, tiene 18 torres completamente diferentes. Las más importantes son la torre principal, que tiene una cruz inmensa que por la noche se pone iluminada, que es la torre dedicada a Jesucristo. Luego tiene 4 torres que acompañan la torre de Jesús, de Jesucristo, que son las de los 4 evangelistas, ¿sí? Y luego tiene una torre muy especial, que es la torre dedicada a María, la Madre de Dios, que tiene también una estrella que por la noche se ilumina y se puede ver. Una de las curiosidades más importantes es que él decidió que la torre principal no superase a la montaña de Montjuïc. Cerca de Barcelona hay una montaña que se puede subir en teleférico o en coche o paseando, que es la montaña de Montjuïc, y él decidió, por humildad y por respeto a la obra de Dios, la montaña, que la torre principal fuera un poco más baja. No quería superar la montaña, quería que la torre fuera un poquito más baja. Y así lo hicieron. De hecho, algunos arquitectos dijeron, con un poco de orgullo humano, podemos hacerla más alta que la montaña de Montjuïc. Y Gaudí decía, no, será un poquito más baja que la montaña de Montjuïc. No debemos superarla. ¿Sí? La Torre de María es muy impresionante porque es una estrella con muchas puntas. Él construye de manera impresionante utilizando hipérboles y figuras que hasta el momento no se habían utilizado. Y la estrella, cuando se ve de noche, es realmente muy impresionante. Dentro del templo, cuando alguien entra, la mayoría de templos cristianos o católicos son un poco oscuros por la arquitectura. Este no. Este, él consiguió que la luz entrara constantemente en el templo. Es muy distinto si lo visitas por la mañana que al mediodía, que por la tarde, porque la luz cambia completamente. Y además está lleno de cristaleras, que en catalán se llaman vidrieras, de todo tipo de colores, ¿sí? De todo tipo de colores que le dan unos movimientos de luz mágicos. La mayoría de personas, sean cristianas, sean musulmanas, sean hindús, sean de cualquier religión, incluso que no sean de ninguna religión, cuando entran en la Sagrada Familia, la sensación es absolutamente emocionante, porque es una cosa muy difícil de describir por la gran altura, por la inmensidad, por la sensación de que las columnas son vivas y dan una sensación de bosque, ¿sí? Y sobre todo por la luz. Para él la luz, que él se inspiró en la luz cuando la luz entra dentro de un bosque frondoso, de un bosque muy lleno de hojas, él utilizó toda esta luz para inspirarse. A ver, otras cosas importantes, él los últimos años de su vida los dedicó solo a la Sagrada Familia. De hecho, dejó su casa y se instaló en una pequeña habitación dentro del recinto de la Sagrada Familia, justo al lado donde vivían los artesanos y los constructores que construían, en una pequeña casita. Y dedicaba todo el día a, a este objetivo, la Sagrada Familia, aunque él sabía perfectamente que no la vería terminar. Él solía decir una frase que era, mi cliente no tiene prisa, porque él interpretaba que su cliente, Dios, no viene de 100 años, ni de 200, ni de 300, no tiene prisa, puede esperar, ya se terminará cuando sea. Para él, el objetivo era la calidad de la obra, no la rapidez,
Por eso dedicaba mucho tiempo a cada escultura, cada pequeño detalle de la puerta, cada pequeño detalle del trancadís de colores, si no estaba bien volvía a repetirse, cada pequeño detalle de la escalera o del mango que subía con las escaleras, todo era especial para él. Y si requería más tiempo, pues se utilizaba más tiempo, porque el tiempo no era un problema. Debemos recordar que la Sagrada Familia es una basílica y en lenguaje católico es una basílica que se llama expiatoria. Eso significa que es para perdonar los pecados de los creyentes. Y toda la cuestión económica de la basílica es a base de donaciones. Ahí no hay dinero ni de la Generalitat de Cataluña, ni del Gobierno de Cataluña, ni del Estado español. Todo es dinero de los fieles que han ido aportando donaciones para poder construir. Actualmente también de las entradas de miles de personas que vienen de todo el mundo. En algunos momentos, durante la guerra civil o durante el COVID, tuvo que pararse un poco las obras, pero nunca completamente. Siempre ha ido más lento o más rápido avanzando. Estos unos últimos años, con equipos de arquitectos y con técnica de ingeniería muy avanzada, han conseguido completar las torres, pero aún faltan unos cuantos años para la basílica, para completarla. De hecho, en una de las fachadas debe ir una inmensa plaza, que eso requiere eliminar unos cuantos bloques de pisos de viviendas. Y eso es un tema muy controvertido porque ahí vive mucha gente que lógicamente no quiere ir a vivir a otro lugar y tendrán que indemnizarle para que se pueda ir y todo eso puede tardar muchos años. ¿Vale? Para Gaudí, la arquitectura debe emocionar y él lo consigue. Tal como decía, cuando entras en la Sagrada Familia, sientes emoción independientemente de las creencias religiosas. Gaudí, era una persona muy religiosa, muy católica, cada día iba a misa y creía fielmente, tenía una fe muy fuerte y tenía una confianza absoluta que eso se terminaría cuando Dios quisiera. Aparte de esto, los últimos años él vivía con una gran sencillez, ¿sí? Incluso con humildad. De hecho, ah, he dicho que vivía dentro del templo de la Sagrada Familia, en una pequeña habitación, de manera muy humilde y vestía de manera muy humilde y comía de manera muy humilde. De hecho, cuando tuve el accidente con un tranvía, las personas que lo atendieron pensaron en el primer momento que era una persona sin casa, una persona homeless, una persona de la calle, y lo llevaron a un hospital para personas pobres. Al cabo de unas horas, los médicos y colaboradores se dieron cuenta de que era Gaudí y lo llevaron a otro hospital. Al cabo de 3 días, debido a las graves heridas que sufrió con el accidente del tranvía, pues murió. Y toda Barcelona hizo un entierro muy majestuoso para darle un poco de memoria y reconocimiento. De hecho, todo su legado, él consideraba que, aunque era católico, pertenecía a la humanidad entera, porque era un mensaje desde Cataluña, él era muy catalán. Por eso todos esos días que ha venido el Papa León XIV ha habido una cierta polémica entre la lengua castellana, española y la lengua catalana. El Papa León XIV ha hablado
y ha hecho partes de sus discursos en catalán como reconocimiento a Gaudí. Además, ya sabéis que Gaudí está en proceso de beatificación, eso significa en proceso de que la Iglesia Católica lo declare santo. De momento está en un proceso, no está terminado. Y él consideraba que no era un espacio solo para católicos, sino que era un espacio abierto a un mensaje de humanidad, inspirado en la naturaleza e inspirado en la belleza. Para terminar, para que tengamos tiempo de hacer preguntas y debate, vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Entiendo? ¿Sí? Para terminar, me gustaría decir que Gaudí nos enseña que observar la naturaleza, integrar la ciencia, el arte y la espiritualidad es muy importante y que trabajar con paciencia y al servicio de los demás para él era la máxima felicidad. Trabajar con paciencia, recordar, mi cliente no tiene prisa, y al servicio de los demás, dedicando toda su energía a este proyecto, era lo más importante. Gaudí no solo es un arquitecto excepcional, sino que es un pensador que comprendió que la naturaleza, la belleza y la espiritualidad deben ir unidas, que no podemos separar esos conceptos. La belleza, la espiritualidad y la naturaleza deben ir juntas. Su obra nos invita a todos, a toda la humanidad, a mirar el mundo con más atención, como hacía él con las hojas y con los caracoles y con las ramas y con las conchas, con más atención, con más humildad y con más creatividad, recordándonos que el verdadero progreso humano consiste en aprender de la naturaleza y poner el conocimiento al servicio de la vida. Eso sería un poco el resumen. Aparte de eso, para mí, ya he dicho que el libro está escrito para ofrecerlo a quien tenga interés y todos ustedes podrán disponer del libro para leerlo. Profesor Di Biagiotti mandarán a quienes a todas las personas presentes. Sí que les pedimos que sea para su uso personal y que lo disfruten y podrán ver con más detalle todos los detalles de las torres, de la Sagrada Familia, de otras obras de Gaudí, de su filosofía y de su pensamiento. Muchas gracias, don Novat, por su atención y a partir de aquí, para mí será un honor debatir, hablar con todos ustedes. Bueno, gracias, Emily. Primero, voy a mostrar la portada Sí, del libro. Es sí, la portada del libro y después de el programa yo voy a enviar a todos ustedes perfecto. PDF de este Sí, libro y como Emily dijo, es para su uso personal. Ustedes pueden leer y si tienen preguntas, puedes preguntar a Emily. Es un libro de 80 páginas sí, y voy sí, a enviarlo a ustedes. Y otra perfecto. cosa que yo desearía pasar es un pequeño vídeo de Gaudí. Exacto. Me parece que de la fundación de Antoni Gaudí, Sí, que puede ver que Emily dijo ahora
enfermizo que apenas podía caminar. Mientras otros niños jugaban, él se quedaba quieto observando la naturaleza, las ramas, los huesos de los animales. Aprendió a mirar como nadie y lo que veía lo guardaba todo. Años después, ese niño que no podía correr cambiaría para siempre la arquitectura mundial. No porque fuera el más listo, sino porque había aprendido a ver lo que los demás no sabían mirar. Esta es la historia de Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios. La estructura debe soportar este peso. Necesitamos reforzar. Los encargos llegaron. Eso es aceptable, prosiga. Farolas de la Plaza Reial, la Villa Quijano, Casa Vicens. Barcelona empezó a llenarse de sus formas imposibles. Curvas donde debería haber ángulos, piedra que parecía viva, una arquitectura que nadie había visto antes. Pero algo fue cambiando despacio. Una fe de infancia que creía enterrada empezó a resurgir. Primero despacio, luego sin freno. Dejó de salir, dejó de vestir bien, dejó de importarle lo que pensaran de él. Convirtió su trabajo en encuentro con Dios y sus tiempos libres en tiempo para los demás. Sus amigos no entendían qué le sucedía. ¿Pero qué le está pasando a Gaudí? Es como si la fama y el dinero no le importara. Desde joven rezaba, imaginaba y soñaba con levantar una belleza que sirviera a Dios. Aún no lo sabía, pero pronto llegaría el encargo que daría sentido a toda su vida. Los últimos años de su vida los pasó dentro de la Sagrada Familia. No en un despacho elegante, en un catre. Comía poco, ayunaba, donó todo su dinero a la obra. Cuando alguien le preguntaba cuándo terminaría el templo, respondía siempre lo mismo. Mi cliente no tiene ninguna prisa. Lo atropelló un tranvía. Nadie lo recogió al principio. Estaba tan mal vestido que nadie imaginó que aquel hombre era el arquitecto más famoso de Barcelona. Barcelona entera salió a la calle. Miles de personas acompañaron su féretro hasta la cripta de la Sagrada Familia, el lugar donde había dormido, donde había rezado, donde pidió ser enterrado. Su causa de beatificación está abierta en Roma. Gaudí construyó una de las iglesias más visitadas del mundo para un Dios en el que creyó con todo. Gaudí murió solo, pero dejó una obra capaz de hacer que millones de personas alcen la mirada hacia el cielo. Esto es Gaudí. Sí, sí, muy bonito. De hecho, el lema de alzad la mirada es muy importante, no solo físicamente de ver. Cuando alguien llega a la Sagrada Familia es imposible no levantar la mirada, y ahora que vino el Papa León XIV, todo el mundo estaba pendiente cuando bajaba del coche del Papa móvil, de su gesto de levantar la mirada, ¿no? Porque, pero no es solo un gesto físico, es también un significado mental de mirar un poco más allá de la vida material y mirar un poco más lejos que la vida material, ¿no? Y también es muy bonito, ¿no? Ahora cuando termino el Jesucristo. Sí, 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 ahora es espectacular. Sí. Cualquier persona de ustedes que ya sabe, profesor de Villaggiotti, o todos los amigos que puedan venir a Barcelona, es un placer poder visitar la Sagrada Familia. Hay que hacerlo con tiempo. Hay
muchas fechas de espera, días, a veces semanas incluso, y hay que buscar ah, booking con tiempo, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y ahora también le muestro Sí, inauguró el Papa. exacto. Esta es la cruz de Jesús. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta Basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría. Bueno, Sí. En el primer vídeo es imaginativo, pero el segundo son las imágenes reales de la inauguración que hizo el Papa León XIV, donde puede verse también presidente del gobierno español, presidente de la Generalitat, los reyes de España y las autoridades, ¿no? y yo tengo una pregunta. El última parte, que también Gaudí lo planificó, de, Eh, el Jesucristo, porque es muy moderno, sí. ¿no? A ver, Gaudí dejó dibujos generales, pero no dejó cómo continuar la obra. Toda Ah, la última parte era sí, solo esbozos que Gaudí dibujó, pero han tenido que ser los arquitectos que a partir de esos dibujos han ido creando, evidentemente con estilos un poco Moderno. distintos. Y por eso cada fachada tiene un escultor diferente y un estilo escultórico diferente y por eso combina modernidad. Eso suele suceder en todas las obras arquitectónicas que necesitan un siglo, 2 siglos para construirse, va cambiando la manera de ver la vida, la manera de ver la arquitectura y por eso es mucho más moderno. De todas maneras, toda esta última parte sí, también está hecha con sistemas de ingeniería muy modernos donde sí. se unen las piedras con unos tensores de acero inoxidable y con unas colas tipo pegamentos muy especiales para poderla hacer resistente a cualquier terremoto o a cualquier vibración de cualquier tipo. O sea, hay mucha técnica moderna en la obra actualmente también. Para entender que dijo Emilia ahora, puede Sí, ser este vídeo. exacto.
Muy bien. Sí, sí, Nada. se ve claramente el contraste entre Sí, la construcción más antigua y la más moderna. También sí, se nota por el color de la piedra. Aunque la piedra es la misma, la más antigua se ha ido oscureciendo y es más sí. oscura, y la más nueva es más clara, más blanca. Con el tiempo todo eso se irá unificando. Muy bien. Ahora, si alguien desearía preguntar algo, Sí, sí, Modúcar. sí. Emily, Hola, muchas gracias. Hola. hola, un Muchas placer. gracias por la sesión increíble. Ah, ah, Va a haber un libro, ¿cómo se dice? Impreso. Sí, probablemente lo Sí, imprimiremos sí, en Cataluña y en España para divulgación. También se está pensando en traducir al inglés, Ah, y en India, si hay oportunidades, también sí. lo publicaremos. Por eso hoy se puede regalar, pero pensar que es solo para uso personal, no para difundir. Pero para mí es un placer poderlo compartir. gracias, gracias, gracias. Ante tanta belleza, yo quedo sin palabras. Es tan bello. S- Sí. Es lo que nos contaba Gaudí, que básicamente la belleza para él no era, no, la belleza no es solo un adorno, sino es una manera de elevar el espíritu, de hacernos sentir mejores, mejores personas, mejores seres humanos, y esa era la finalidad. No era belleza solo para conseguir algo espectacular, sino algo que pudiera conmover el Ya, espíritu humano. sí, sí. A Sí, sí. través de las fotos y vídeos podemos experimentar un poco, pero no Sí. sé qué hará si estamos allí verdaderamente. Las fotos y los vídeos son muy emotivos porque Muy tienen mucha música, están muy bien hechos. La experiencia de visitarla en directo es muy impresionante, aunque también eh, hay una cierta, depende de los días, de las épocas y de las horas, hay una cierta masificación. Hay que ir siempre con, con un ticket de visita y con visita eh, previa, confirmada, porque hay muchas colas para poder entrar en la basílica. De todas maneras, también hay muchos tipos de visita. Hay visitas básicas que solo se entra en el templo, hay otras visitas que son con guías, y hay otras visitas que te permiten llegar hasta las torres. No todas las visitas son lo mismo. También hay visitas que permiten asistir para culto religioso, cuando hay misa o cuando hay alguna celebración religiosa. Y esas son también diferentes unas de las otras. Sí. De hecho, muchas personas cuando visitan Barcelona, ya existen agencias especializadas donde visitan no solo Sagrada Familia, sino visitan también Parc Güell o La Pedrera o Casa Batlló o algunas de las otras obras de Gaudí. Un poco organizado todo. Sí. Y la Gracias, habitación de Latika. Gaudí, puedo ¿Cómo? visitar ¿La? la habitación de Gaudí entre... Sí, se puede visitar, está un poco reconstruida, pero se puede visitar. También se puede visitar, esta vez por primera vez, el Papa León XIV ha visitado ha bajado a la cripta donde está enterrado Gaudí. Hay una lápida muy simple. De hecho, no es la original, porque durante la Guerra Civil se destruyó muchas cosas y luego se volvieron a reemplazar. Y el Papa bajó hasta la cripta porque, como ya está en proceso de santificación, ya consideraba que podía el Papa bajar hasta ahí.
es visitable. Se puede visitar la habitación, se puede visitar la cripta y depende del tipo de visita que tengas organizada, puedes subir a las torres, a una, a todas, depende, ¿no? Hay que ir con tiempo, esto sí. Profesor, Profesora Paramita, hola. sí, se dice que Gaudí es el arquitecto de Dios. ¿Qué Sí. le parece? ¿Qué le parece? Bueno, es el lema que se ha hecho más famoso, ¿sí? A mí me parece bien. Los seguidores más creyentes de Gaudí lo llaman el arquitecto de Dios. A mí me gusta personalmente, lo respeto, pero a mí me gusta mucho también llamarle el arquitecto de la naturaleza, ¿no? Porque ha sido capaz de introducir los elementos naturales en la arquitectura, ¿no? Pero está bien, seguramente él se hubiera identificado con los dos, con arquitecto de la naturaleza, con arquitecto de Dios, los, los dos Era están más bien. de Él era una naturaleza, persona muy religiosa, con una muy, fe muy robusta y con una práctica constante. sí, Y sí, 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 sí. gracias. A usted. Bueno, Shoham, Sí, buenas tardes, señor Emily. Buenas Pues tardes. un par de preguntitas, no mucho. Sí, por Que favor. el primer vídeo que nos mostró el señor Di Gagliotti, que el Sí. profesor Di Gagliotti, que como es un segmento de una película o de una serie, o existe alguna serie o películas hoy en día de eso. Existen películas, existen series. El que ha pasado profesor Di Biagiotti, el primero es de la Fundación Gaudí Fundación y de es un Gaudí. pequeño, sí, es un pequeño vídeo donde se hace un resumen, ¿sí? Pero aparte Ajá. de eso sí que existe película, existen series. Pero bueno, básicamente el que ha pasado es el resumen que utiliza, está en muchas lenguas, está en catalán, está en francés, está en español, en inglés y creo que no sé qué otras lenguas, pero está traducido a muchas lenguas y es el que se utiliza para las visitas, para que tengan un poco de conocimiento de todo eso que hemos dicho, de la historia del niño que se inspiraba en la naturaleza, de todo el proceso de la vida de Gaudí, ¿no? Porque es muy difícil entender la obra si no se conoce un poco la vida y la historia y la biografía de la persona, ¿no? Sí, claro. Van íntimamente ligados. Eso sucede con muchas personas, tanto en Europa como en India. No podemos entender a Tagore si no conocemos un poco su vida, porque su obra y su vida van estrechamente ligadas. Pues con Antoni Gaudí sucede lo mismo. Hay que entender la vida para poder entender un poco su obra, ¿no? Sí, entonces, ¿y alguna recomendación para las películas o series que existe hoy en día? Hay Ah, muchas, hay muchas. Básicamente, si se entra en la Fundación Gaudí, ¿sí? De la Sagrada, de la Basílica, creo que hay un enlace donde están conectadas películas, series, documentales, todo ese tipo de noticias, ¿sí? bueno. Eso sí. De Y, todas maneras, las recomendaciones que si en algún momento viajan a España, pues pienso yo que es una visita imprescindible visitar Gaudí y Barcelona, ¿no? Evidentemente. ujú, Sí. claro. Y la última pregunta es, en el último vídeo que mostró del país como un... Sí, Del, del día, el en, periódico El País. sí, en ese vídeo vimos que estaban cantando, es un himno especial para... Sí. Sí, muy buena pregunta. Fue un espectáculo de luces artificiales, también de drones, no ha salido en el vídeo,
pero volaron unos drones que hicieron como una imagen de Gaudí, que la imagen observaba desde arriba la obra de la Sagrada Familia. Y esos drones fueron muy impresionantes. Y fue todo un espectáculo dedicado a la inauguración de la cruz, a la bendición del Papa León, y por eso había todas las autoridades españolas, catalanas y la monarquía, también los reyes, ¿no? Estaban Ajá. todos que se ven en la fotografía. Estaba el presidente español Pedro Sánchez, estaba el presidente catalán Illa y estaba todas las otras autoridades. En este espectáculo cantaban unos niños que son muy, muy famosos en Cataluña porque son los cantantes de Montserrat. Son niños y niñas, pero sobre todo niños, que viven y estudian en la abadía de Montserrat. Sí, se llaman esculanets, que Fulano. significa monaguillos, ¿sí? Que son niños eh, antes de adolescentes, porque en la adolescencia la voz humana ya cambia mucho, pero antes se llaman voces blancas porque son voces más suaves y ellos están especializados en cantar música religiosa y se les invitó a la inauguración de la Sagrada Familia y ellos estuvieron cantando y por eso llevaban esas luces para eh, para complementar el espectáculo de luces de la Sagrada Familia. ¿Sí? Las Ajá. luces en el cielo, los drones, los fuegos artificiales, las luces en los niños cantores, todo ese tipo de espectáculo. Estaba Ujú. presente el Papa León XIV y dijo que le había emocionado mucho pues todo el espectáculo. De hecho, fue uno de los espectáculos que se vio en todo el mundo y fue una noticia positiva, no solo de tensión política y corrupción, sino también de otras cosas artísticas o espirituales, que también de vez en cuando hay noticias de ese tipo. Bueno, Sí. espero. Si alguien visita Montserrat alguna vez, siempre cada día hay oportunidad de oír cómo esos niños y niñas cantan diferentes canciones religiosas. Bueno, ok. Gracias, señor Emilio. Gracias a usted. Manusri, Buenas tardes, buenas noches a todos, Bu- especialmente al profesor Emily. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tanta información sobre Gaudí y la Sagrada Familia. Es una arquitectura maravillosa. Me gustaría preguntarle algo. Ah, ¿Qué cree que si Gaudí, qué cree que Gaudí pensaría si pudiera ver hoy la Sagrada Familia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ah, supongo, de hecho, hay algunos artículos que especulan sobre esto, ¿no? ¿Qué pensaría él de su obra, ¿no? Ah, seguramente yo creo que en líneas generales le gustaría, aunque toda la última fase se ha hecho de manera fidedigna y siguiendo sus dibujos, pero con mucha técnica, ¿sí? Seguramente él quedaría como muy boquiabierto por todas las mejoras técnicas que se han introducido en la arquitectura, las grúas para mover esas pesadas piedras, la técnica para poder cohesionar las piedras, cómo hacen las esculturas, pensar que hay todo ese tipo de piedra que es granito, viene de muchos lugares de Cataluña, de España, incluso del mundo, tienen que traer piedras para que se parezcan al tipo de piedra original, ¿no? Y todo eso en la época de Gaudí no era posible. Él trabajaba con unos medios
muy básicos y muy rudimentarios. Seguramente ahora estaría muy atónito o muy boquiabierto por todas las mejoras técnicas en la construcción, ¿no? Grúas, seguridad. Una de las cosas más importantes actualmente en la Sagrada Familia es la seguridad. Pensar que se está trabajando cada día, pero también hay visitantes cada día y por lo tanto hay que armonizar el proceso de construcción con el proceso de visitantes para que haya seguridad para trabajadores y para visitantes. Los trabajadores cuando suben a las alturas hay unas medidas de seguridad muy importantes, no solo para ellos, para que no les caiga una herramienta, para que no haya un accidente y todo eso es realmente muy impresionante. Aparte de eso, yo creo que Gaudí estaría muy contento de la visita del Papa León XIV y de los otros papas que han ido inaugurando las diferentes fases, ¿no? Pienso que también estaría un poco preocupado, eso estoy especulando, por el estado del mundo, por la violencia, por los desastres naturales, porque era una persona muy sensibilizada en esos temas, por las guerras. Él sufrió la guerra civil y por lo tanto todo eso bueno, él no la sufrió, pero vio tensiones y guerras y por lo tanto creo que estaría muy preocupado con la situación del planeta, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Pero a nivel arquitectónico estaría muy contento de ver la seguridad, la técnica, creo, ¿eh? Es una especulación. Pero quizá con la IA, con también Sí, estaría un poco sí. preocupada, ¿no? Sí, sí, sí. O incluso estaría de manera en estado de shock pensar que se Yeah, puede hablar como estamos hablando ahora yeah, con personas de un continente al otro con yeah. la facilidad que podemos hablar, ¿no? Todo eso es muy positivo. Seguramente eso le hubiera gustado mucho porque él tenía mucho interés en visitar y en conocer arquitecturas de otras culturas. Sí, sí. Muy bien. Marlo, sí. Hola, señor. Buenos días desde India. Buenos Eh, días, un placer. sí, eh, me gustaría, he encontrado un frase en Google que eh, Gaudí dijo que originalidad consiste en volver a la origen. Señor, mi pregunta es, eh, ¿qué significa esta frase? Muy Eh, buena pregunta, muy buena pregunta. En el gracias. libro hay un anexo, el anexo número 3, que es sobre frases de Gaudí, donde pueden encontrar toda una colección de frases de Gaudí, donde también sale esta. La originalidad, según decías muy bien, es volver al origen. ¿Y cuál es el origen? Para Gaudí el origen era la naturaleza. ¿Sí? Volver a lo fundamental de la naturaleza, ¿sí? Por eso todas sus escaleras parecen el interior de una concha de un caracol y por eso todas las cúspides de las torres parecen estrellas de mar o estrellas del firmamento y volver al origen. La originalidad no consiste en hacer cosas modernas que no tiene mucho sentido, sino en buscar las raíces, en buscar en los orígenes, en buscar lo más natural. Y para él era lo que él vivió de niño pequeño, como salía en el vídeo, donde que podía jugar con un hueso o podía jugar con una piedra, con una concha, todo esto. Señor, en este caso, eh, origen significa o naturaleza significa el Dios. Naturaleza es semejanza de Dios. Sí, Según sí, sí, sí. La frase está también en el libro, la podrás ver.
justamente es la primera frase que pongo en el apartado sobre la naturaleza. La originalidad consiste en volver al origen. ¿Sí? Y para él la naturaleza era Dios, porque para su creencia Dios era el Padre creador. Según el catolicismo, la creación se hizo con 7 días y por lo tanto toda la naturaleza, las montañas, los animales, los ríos, los seres vivos, las flores, la Sagrada Familia, hay muchos animales, muchas flores, muchos elementos vegetales o animales, todo es obra de Dios, ¿sí? Por ese motivo, él no quería superar la montaña de Montjuïc, quería mantenerse un poquito por debajo como símbolo de respeto a la obra de Dios, como símbolo de humildad. Y Emily, en esta frase, Gracias. ah, Sí, hay, hay un vínculo, se destaca un vínculo entre las dos palabras, origen y originalidad, porque sí, sí, siempre a sí, menudo pensamos que la originalidad no tiene que ver con nada, con el pasado, sí, sí, la herencia y nada. Es sí. totalmente de nuevo, pero no es esto. La originalidad tiene una relación muy estrecha con el origen o con los orígenes, ¿no? Para Gaudí, absolutamente, ¿sí? Originalidad a veces en la modernidad o la posmodernidad que vivimos a nivel global, a veces significa cosas muy extrañas que pierden sentido a veces, ¿no? A nivel de decoración o a nivel de arquitecturas muy peculiares, ¿no? Pero para él era claro, la originalidad consistía en volver al origen, a lo más, a las raíces, a la naturaleza. Hay otra frase que él también decía, que tiene que ver con esta. Él decía, es la segunda frase que podrán ver en el anexo de frases, es el gran libro que está siempre abierto y que debemos esforzarnos por leer, decía Gaudí, es el de la naturaleza. ¿Sí? Para él, el gran libro, que siempre está abierto, aunque muchas veces no ponemos atención, ¿no? Pero que siempre está abierto, es el de la naturaleza. De hecho, si observásemos una concha marina o una hoja, deberíamos sentir como un milagro, porque es una cosa maravillosa si la observamos con atención plena, ¿no? Pero a veces la observamos como una hoja, o una concha o una piedra, pero son Sí. cosas realmente ah, mágicas casi. Lo de la estructura de los árboles, con Exacto, todas las exacto. partes de... Sí, sí. Señor, hay una semejanza con el objeto de Gaudí, con una civilización de la India también, se llama civilización de Indus Valley. En la civilización también se, mm, hizo, se hizo respeto a la naturaleza. Se hace Exacto, la puja, sí, en la sí, naturaleza. Hay semejanza. absolutamente, absolutamente. De hecho, me gusta mucho también esta pregunta, ese comentario, el que ha hecho Anirban y el que haces tú, porque yo dediqué el capítulo 12 que se llama Gaudí y la humanidad, donde se habla de conexión. Al principio pensé, habla de Gaudí y India, pero al final pensé, abre un poco más las opciones y déjalo abierto, porque él se inspiraba en todas las culturas. Pero evidentemente en toda la tradición india hay muchos elementos que utilizan la naturaleza o los elementos naturales como elementos sagrados, ¿no? El agua, el fuego, las hojas, la leche, todo esto, y por lo tanto todo eso es muy importante en las religiones indias, ¿no? Y por lo tanto, seguro que hubiera habido una conexión muy potente con Gaudí. Bueno, Sileja, Gracias, señor. Sí.
Sileca, adelante. Hola, profe Emily. Le Hola, agradezco mucho por hola. su presentación. Sin duda es una Gracias maravilla. a ti por tu atención. Sin duda es una maravilla el arte de Gaudí. Ah, cada detalle de su arte está inspirado por la naturaleza. Pero me gustaría saber qué aspecto de Gaudí suele ser menos conocido por el público, pero merece más atención. Uh, es muy difícil porque tiene muchísimas esculturas y muchísimas estatuas, ¿no? En el Parc Güell hay muchísimas. La más famosa que todo el mundo conoce es la del Drac, que está cubierto de trencadís, pero hay muchas otras. En la Sagrada Familia, si alguien va delante de una fachada, cada una de las fachadas tiene decenas y decenas de estatuas que pueden llamar la atención. Incluso hay personas que les gusta verlo que van con unos prismáticos para poder ver los detalles, ¿no? Am, no sabría decirte una específica. De hecho, podría decir cuatro. Las que están al lado de la cruz de Jesús, hay cuatro que cada una representa uno de los cuatro evangelistas, Juan, Mateo, Luke y Marcos, ¿sí? Y cada una tiene un símbolo, difícil de explicar ahora en un momento, que representa al evangelista. Sabéis que después de la muerte de Jesús, unos años después, hubo muchas personas que escribieron su vida. Y entre todos esos muchos, durante la historia de la Iglesia, seleccionó a cuatro, que son esos cuatro, Marcos, Luke, Juan y Mateo, que son los cuatro evangelistas. Para Gaudí era muy importante y cada uno tiene una estatua específica, muy simbólica, que representa un poco el sentido de esto. Si lo buscáis, lo encontraréis con facilidad. ¿Sí? Y otro simbolismo, porque el simbolismo era muy importante, es la estrella. Para él, María, la Madre de Dios, era como una estrella, como un faro en la noche, como una luz para seguir en los momentos de desesperación. ¿Sí? Y por lo tanto, el símbolo que le ha puesto es justamente la estrella que habéis visto en el vídeo. Bueno, Doita. Sí, gracias, señora Emily, por su ponencia tan inspiradora y Gracias. iluminadora. Sí, pues creo que Anthony Gaudí y Rabindranath Tagore ambos encontraron una fuente de inspiración en la naturaleza, uno en la arquitectura y el otro en la poesía. Y más allá de esta afinidad, creo que ambos fueron creadores excelentes con una visión muy profunda. Quería preguntarle, ¿ve usted unos puntos de convergencia entre sus concepciones de la naturaleza, la creatividad y la relación entre arte y espiritualidad? Sí, sí, es una pregunta excelente. Para mí hay una conexión absoluta. No es habitual relacionar esos autores. No, académicamente no hay estudios comparativos ni artículos que los comparen a menudo, pero para mí no es solo por su conexión y valoración de la naturaleza, sino también es por su visión del sentido de la vida, el sentido que tiene la vida humana, ¿no? Que ha de estar al servicio, al cuidado de la naturaleza, al servicio de los demás, que al servicio de las siguientes generaciones. Todo eso yo creo que en Thakur, en Rabindranath Tagore, es muy profundo, su responsabilidad social, se puede ver en todo su pensamiento, ¿no? Y en Gaudí también. Y a la vez que eran personas humildes, personas que podían, si quisieran, gastar mucho, ostentar mucho, pero que preferían vivir con una cierta austeridad, ¿no? Y para mí eso tiene muchos puntos. Seguramente hay mucho espacio
académico y también de investigación para explorar las conexiones entre autores como Gaudí y autores como Tagore o otros autores. Hay muchas posibilidades y es un terreno, perdón, muy poco explorado, muy poco explorado. Gracias, Gracias. Doita. ¿Alguien más desearía hacer alguna pregunta? Tengo una preguntita solo. Sí. Sí, Ah, gracias, Latica. de nada. ¿Se puede ver en algún lugar los planes o los diseños de arquitectura? Porque me encanta la arquitectura y esto es lo más, la más alta, ¿no? La más Sí, bella. sí, 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 sí. Absolutamente. En la visita de la Sagrada Familia hay un anexo donde se puede ver, no se ha podido conservar todo, pero se puede ver, por ejemplo, algunos de los planos originales de Gaudí, algunos se perdieron o se rompieron o se quemaron durante la Guerra Civil, Okay. pero otros se pueden ver los originales, se pueden ver también las maquetas que él utilizaba. Él antes de construir hacían pequeñas maquetas y para ver si podía hacer un modelo de las columnas, él utilizaba pequeños modelos para poder ver los pesos y los contrapesos. Y todo eso se puede observar en el anexo de la visita a la Sagrada Familia. Eso sí. Gracias. Gracias. Sí. También hay que decir, Latica, que hay documentales específicos, seguro que si buscan en plataformas Vale. específicos sobre este tema, sobre la construcción, la inspiración de las columnas, de las fuerzas, de los contrapesos, de todo ese tipo de Vale. cosas. Sí. Vale. Gracias. Emily, tengo una pregunta. Por favor. ¿Cómo ha desarrollado su legado en la arquitectura? ¿Hay varios arquitectas y varias arquitecturas que siguen a Gaudí en su estilo? No, no especialmente. Gaudí es único y lo que plasmó en la Sagrada Familia a veces se ha intentado copiar, pero no es una línea arquitectónica que haya generado una escuela. Básicamente él la creó, es un estilo único y no hay en Barcelona eh, muchas obras que intenten imitar a Gaudí. De todas maneras, cuando se intenta imitar a Gaudí, normalmente se cae en los tópicos, pero no hay una escuela que haya derivado de sí. Sí que hay el estilo de los arcos que él utilizaba, no, él se inspiró en el gótico. Sí, sabéis que hay el románico, que es como un arco redondo, hay el gótico, que es un arco más o menos con esa forma, con un punto central que aguanta el peso, y él transformó esta arquitectura e inventó esos arcos en forma de árbol y esas columnas que hay en las fachadas que son inclinadas. Eso sí que es un invento de Gaudí que en algunas otras escuelas arquitectónicas se ha utilizado, ¿no? La inclinación en las columnas o los árboles estos en forma superando el gótico, ¿no? Pero no hay una escuela gaudiniana que continúe con arquitectos trabajando con ese estilo. Sería un poco como una imitación, ¿no? Seguramente una imitación mala, ¿no? Seguramente. ¿Y su filosofía básica de arquitectura, particularmente lo de la relación entre la naturaleza y la arquitectura? Sí, ¿Hay otros arquitectas que sí, que a ver, siguen esto? Sí, sí, yo creo que sí. De todas maneras, después de Gaudí y ahora actualmente, en Europa
y en Cataluña y en España, no, lo que más ha triunfado a nivel arquitectónico es el racionalismo o el minimalismo. Son arquitecturas muy minimal, buscando la esencia, sin casi nada, ¿no? O muy racionales, ¿sí? No ha continuado un renacimiento o un gaudinismo, eso no ha continuado. De todas maneras, la filosofía profunda, lo contaba en el capítulo 12, sí que hay muchos arquitectos o estudios arquitectos de arquitectura actuales que continúan, ¿no? Que sería básicamente aprender de la naturaleza, pero de maneras más minimalistas, integrar tradición e innovación, lo viejo y lo nuevo, integrado, valorar la creatividad humana, sí, pero no al estilo de Gaudí, sino de maneras más minimalistas. Pensar a largo plazo en la sostenibilidad, eso no tiene que durar 20 años o 30 o 100, tiene que durar siglos, por lo tanto, en esta sostenibilidad, ¿no? Y el último sería, sobre todo, buscar la belleza, cada uno a su manera, Gaudí a su estilo y otras arquitecturas a su manera, ¿no? Más minimalista. Actualmente el minimalismo podríamos decir que es el rey en las líneas arquitectónicas, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Anirban. Bueno, ¿alguien más o no? ¿Nadie? No tengan miedo, estamos en familia. Podemos hablar sin miedo Sí. y si no, si hablamos con errores, ya saben ustedes que los errores son oportunidades de mejora. Sí. Shoham tiene una Ah, pregunta. sí, pues no una pregunta, pues como le pregunté el himno, pues soy un tipo fan del himno, de los países, de los clubes de fútbol y tal Sí. cosas. Entonces, con el permiso de usted, señor profe Di ¿puedo compartir la pantalla? ¿Cuál? ¿Qué himno has buscado? Porque hay Pues yo muchos. tengo un himno que dice himno Sagrada Familia, entonces no sé si es el himno que ha cantado las pibes, pues Bueno, tú las puedes, Ah, personas. puedes compartir. Ah, bueno, gracias. a ver, será una sorpresa. Sí, pues no sé si es el himno o no. ¿Eso es el himno que cantó en ese video? No, 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 no. ¿Ves que debajo pone unión escolar o no sé qué, Sagrada Familia? Es que Sí. el concepto, no, no, no. Es buena pregunta, lo que has hecho. No hay un himno de la Sagrada Familia, no hay. Eh, Ah, no hay un himno específico y el concepto Sagrada Familia no solo se utiliza para la basílica, también se utiliza un concepto católico. La Sagrada Familia era María, Jesús y San José, ¿sí? ajá, Y por eso muchas escuelas religiosas o instituciones religiosas se utilizan el nombre de Sagrada Familia, ¿sí? bueno, Como en ajá, relación a esto. Pero no hay un himno de la Sagrada Familia. El día de la inauguración se cantó, por ejemplo, el Virulai, que es una canción a la Virgen, que la cantaron los niños, ¿sí? Y algunas personas quisieron cantar el himno de Cataluña, ¿sí? Que se ah, llama Al Segadors, pero se consideró que era un acto religioso y que era mejor no politizar, no empezar a generar tensión España, Cataluña, Cataluña, España, y por lo tanto, aunque algunas personas, unos cuantos cantantes querían cantar este himno del Segadors, se decidió, no se dejó cantar y se optó por hacer solo
himnos religiosos, como el Virulai. Virulai se escribe con V, Virulai. Si lo buscas, podrás encontrarlo. Es una canción dedicada a a María, a la Virgen María. ¿Sí? Es la niña de Montserrat. Sí, Bueno, si es cantado por la Abadía de Montserrat, significa que lo cantan los niños de la abadía, los escolanets de la Abadía de Montserrat. Virulai, sí, Virolai, sí, ya lo Virolai. tengo. ¿Sí? Este se cantó aquel día y se evitó, no se cantó el himno español, no se puso música de himno español, no se puso música de himno catalán, porque era un acto religioso, no político. ¿Sí? Bueno, Sí. pues gracias, señora Emily. Un placer. Muy bien. Bueno, entonces, hoy tenemos que terminar, pero como saben, que Emily está con nosotros hace muchos años que mantenemos la amistad y él viene cada año a la feria de libros durante enero, febrero. Y bueno, en el futuro Sí. lo haremos más actividades con él. Y después de la clase de este evento, yo voy a enviar a todos ustedes el libro de Emily, el regalo de Emily, pero aquí hay algunos nombres de teléfonos. Yo no sé quiénes ellos. Así, por favor, aquí donde muestra nombres de teléfono, por favor, mándame un WhatsApp, así que yo puedo enviar a ustedes. Muchas gracias, Emily. A ti. Gracias a ustedes por su atención. Para mí, ya sabe, profesor Di Biagiotti, que es un honor y un placer cuando estoy en Kolkata, trabajando con las universidades de Kolkata, poder colaborar con todo el mundo de aprendizaje de español y ayudar a todas las personas que quieran aprender español. Gracias a ustedes, a todos Gracias, ustedes. señor. Estar aquí con nosotros. Gracias a Devarotti por la presentación, porque Gracias. yo intento cada programa que los alumnos deben presentar, porque ellos son nuestros futuros, la generación que debe seguir con actividades. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a Adiós. todos. Muchas y a gracias. todas. Don Novat. Buenas noches. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.